Hola a todos y bienvenidos a Tech Riders, el podcast donde exploramos las últimas tendencias tecnológicas. Acompáñenme en esta aventura. Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Muy buenas, Ana. Muy buenas, ¿cuánto Otro tiempo? año por Madre aquí, mía. segunda temporada, ¿quién no lo iba a decir, eh? ¿Cómo nos quedamos? O sea, de verdad, ya no me puedo creer que hayamos terminado la primera y estamos empezando la segunda. Esto es un momentazo. O sea, hemos sobrevivido, que no es poco. Muchas gracias a los que nos habéis estado viendo la primera temporada. De verdad, 1000 veces agradecidos con vosotros. No sería nada sin ellos. No sería nada sin ellos, por supuesto. ¿Y con qué arrancamos esta temporada? Arrancamos con el tema de arquitectura. Buah. Y diremos, bueno, a ver, ¿y por dónde empezamos con esto? Pues yo creo que lo mejor por donde podemos empezar es con las buenas prácticas. ¿Y a quién mejor para traer que a ti, Jorge? Preséntate, 20 años de experiencia, una newsletter, formas a gente, freelancer, o sea, tío, tienes de todo. ¿Qué nos puedes contar de ti? Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al podcast. Como dices, yo tengo 23 años de experiencia. Yo no estudié la carrera. Yo fui a el antiguo módulo de grado superior, ahora hay dos, el de multiplataforma y el web, pero en su momento solo había uno. Y yo lo que tuve mucha suerte, como te comentaba antes de grabar, porque yo hice las prácticas en una empresa y me pasó algo que yo con los años luego fui viendo que es algo que no es habitual. Me asignaron un tutor en esa empresa. Y esos 3 meses que estuve de prácticas, pues era un tutor que tenía mucho bagaje y mucha experiencia en tema de diseño de software, en testing, saber trabajar con código legado. Entonces esos 3 meses es algo que a mí me fascinó desde el primer momento y esa empresa me contrató y me quedé allí luego 8 años en esa empresa. Y entonces estuve con este tutor. Antes no había tanto trabajo remoto como ahora, aunque ahora lo están quitando un poco, pero en su momento era siempre en la oficina y yo estuve mesa con él durante 6 años. Entonces, pues lo que aprendí fue una barbaridad. Entonces a mí lo que me sucedió es que esa empresa cerró por la crisis del 2008-2010. Yo aprendí con mi tutor, que se llama Pablo Conesa, un montón en este sentido, diseño de software, testing, sabe trabajar con código legado. Y entonces tuve que, por primera vez, después de casi 10 años trabajando, ponerme a buscar trabajo como desarrollador de software, que era algo que yo hasta ese momento no había experimentado. Entonces, yo estaba trabajando a mí me pasaron en esa empresa 2 cosas que al principio yo pensaba que eran malas, pero una luego fue buena. Estuve con este tutor trabajando durante 6 años en una tecnología que ya entonces era obsoleta, como Visual Basic 6. Sí que sigue trabajando en algún proyecto, te voy a decir. Y entonces lo que me sucedió fue que eso fue una gran ventaja para mí, porque no era un lenguaje ni una plataforma moderna, que constantemente están sacando novedades, y entonces mi foco estuvo en profundizar y perfeccionar en arquitectura de software, diseño de software, testing. Y entonces eso fue algo que iba a marcar luego mi futuro, porque luego yo cuando traté de buscar trabajo, pues por seguir en la rama de Microsoft, traté de buscar con .NET y yo no tenía experiencia con .NET. Entonces yo ese verano del 2010 me puse a buscar trabajo, estuve aprendiendo por mi cuenta .NET esos 3 meses y claro, en todas las empresas, 3-5 años de experiencia. Lo de siempre. Obviamente tuve que mentir. Yo decía que tenía 3 años de experiencia, me llegaba ya a las entrevistas y yo le daba la vuelta a la entrevista, porque me hacían preguntas sobre la tecnología y yo me lo llevaba a lo que yo sabía, que es algo que puedes aplicar en cualquier tecnología y en cualquier lenguaje. Entonces yo le daba la vuelta a la entrevista y así es como conseguí trabajo. Y algo que me fue pasando en cada una de las diferentes empresas es que yo entraba y era nuevo como tal, pero encima yo era muy novato en la tecnología. Por lo tanto, mis compañeros pues sabían muchísimo más que yo en ese sentido. Pero con el paso de las semanas, de los meses, ellos iban viendo lo que yo sabía, que no es habitual que te lo enseñen en las empresas, el tema de arquitectura, de diseño de software, testing. Y entonces, por cada una de las empresas que fui pasando, cambié de tecnología por circunstancias del mercado. Siempre entraba como sabiendo menos que mis compañeros, pero acababa en todas las empresas formándoles.
Qué pepino. Lo que esté en una buena base y se va a hacer. Claro, entonces yo en todas las empresas acabé formando a mis compañeros. Eso pasó en una empresa, yo pensaba que era casualidad, pasó en la siguiente, pasó en la siguiente, pasó en la siguiente, hasta que ya después de llevar 14 años trabajando por cuenta ajena, pues en 2016 me planteo, digo, oye, que aquí lo mismo hay potencial de montármelo yo por mi cuenta. Llevo pues 14 años formando a compañeros, a gente, y entonces decidí yo pasarme al mundo freelance, empezar yo a impartir formaciones en empresas y compatibilizar esas formaciones con diferentes servicios que me fueran surgiendo. Y así fue como me pasé al mundo freelance. Llevo así ya 9 años. Al principio formaciones en empresas, luego me empezaron a pedir que si podía hacer las formaciones en abierto para que se pudiera apuntar cualquiera, un particular o una empresa que tuviera, porque yo establecía un mínimo de 6 a 16 alumnos para que fuera un grupo, para que me compensara. Y claro, había muchas empresas que a lo mejor tenían 2 desarrolladores, y entonces empecé a hacer unas ediciones en abierto, un poco porque me lo estaban pidiendo aquí en España, pero claro, al montar la newsletter y a empezar a comunicarlo en la newsletter, lo que me encontré es que empezaron a venir a mis formaciones pues desarrolladores de todo el mundo. Latinoamérica, de Irlanda, empezaron a venir desarrolladores de todo el mundo, y eso, claro, pues el alcance con la newsletter y demás, internet, pues me ha abierto las puertas. Y claro, yo algo que veía era, si esto me pasa a nivel local en España, el tema de que no se trabaja el diseño de software de testing, Pues todavía igual. Esto es España, ¿no? tiene que pasar algo parecido por el resto del mundo, y es lo que me encontré. Entonces, pues he tenido la suerte pues, de que vengan gente de Latinoamérica. Bueno, luego también... No sé, había una pregunta para luego ahora con esto, pero primero te quería saltar... De Latinoamérica, de Irlanda, de Francia. He conocido a gente increíble por todas las partes del mundo. Pues es súper interesante. Y yo, la primera pregunta es decir, soltarte que la has intuido ya. ¿Tú en qué momento realmente dejas de ser Jorge y dices, soy Chucho? Porque yo te conocía por Chucho, ¿eh? O sea, yo de hecho cuando te busco en LinkedIn, digo, Jorge, tal, no sé cuánto, tal. Por cierto, muy majo, me aceptó y todo. Yo dije, oye, joder, qué guay, qué tal, digo, qué cercano eras. Dije, ¿en qué momento eres referente, te conviertes en Chucho para el resto del mundo? Sí, a ver, el tema del nombre es curioso, porque yo hubo un momento en el que... Cuando yo veía que las cosas en mi primera empresa empezaban a ir un poco mal, dije, bueno, me tengo que abrir una web o algo y yo darme a conocer. Y lo típico de tengo que cogerme un dominio, no sé qué dominio, claro, Jorge Sánchez, pues imagínate, imagínate todas las combinaciones posibles cogidas. Y entonces me acordé en ese momento de que en ese momento la cara de mi mujer, que era mi novia entonces, su abuelo es gallego, y en gallego Jorge es Suso. Y me llamaba siempre Surso, él me llamaba Surso, y dije, pues este dominio no va a existir seguro. Y entonces Surso, y le puse lo de Surso D por aquello de relacionarlo con desarrollador, y así fue como surgió. Luego me lo puse ya en todas las redes sociales, lo mismo, y así fue como surgió. Y de hecho hay mucha gente que me conoce por Surso D, pero no saben que me llamo Jorge, me lo han dicho muchas veces en eventos y demás. Yo lo vi el otro día. Yo cuando te busqué en LinkedIn. O sea, dije, a ver, Surso D, y digo, De Jorge Sánchez. hecho, a todos mis amigos digo, tú que hagas podcast Surso, ¿qué dices? No sé cuánto. O sea, te conocen así, yo viene Jorge y va a decir, ¿qué Jorge? Sí, Jorge sé muchos. Y luego la newsletter, o sea, realmente, en esa época igual de los correos, y ahora sigue teniendo buen recibimiento, buen acojo, sí, lo de los correos y claro, porque por ejemplo yo casi todo lo que te leo por LinkedIn, de más lo que publicas, es más cercano para mí en la aplicación. No sé, llega un correo, uff, qué pereza. Y luego los viernes y, wow, ¿qué tengo correos pendientes? Me leo los tuyos, alguno más por ahí y demás, cosas estas, pero realmente busco un día focalizado a leer correo, no es que la haga más constantemente. Yo el tema de la newsletter surge a raíz de cuando ya estaba como freelance. Yo todos los clientes que me estaban surgiendo, ya sea para las formaciones o servicios, venían un poco del boca a boca o me tenían que descubrir a través de SEO. Y entonces yo traté de darle la vuelta, hice algunos experimentos con YouTube, me cerraron la cuenta por un malentendido que hubo, no me la quisieron abrir, ya tenía vídeos subidos. Y entonces yo me di cuenta ahí de que depender de... Hice un símil con el código, que yo es algo que siempre cuento mucho en la newsletter, que depender de algo que no controlas, eso te lleva a tener problemas en el futuro. Y yo entendí que en mi negocio no se podía basar en algo que no controlaba, como eran las redes sociales o
o SEO en este caso, ¿no? SEO de repente te cambia el algoritmo, pierdes un montón de alcance, las redes sociales lo mismo, lo vimos hace unos años cuando llegó Elon Musk a Twitter, que le revolucionó todo, ahí yo perdí mucho alcance y fue cuando dije, tengo que crearme mi propia comunidad. Entonces fue un poco la idea de crearme mi propia comunidad con la que yo poder comunicarme, que no haya ningún algoritmo que me pueda quitar esos suscriptores, porque realmente mis seguidores en LinkedIn, actualmente yo ahora mismo tengo 20.000, pero a mí yo escribo todos los días y no me leen 20.000 personas. El algoritmo decide a quién se lo enseña, entonces yo quería tener más control sobre eso y es el motivo por el que me creé la newsletter. Y entonces yo ahora cada vez que escribo a la newsletter, puedes abrirlo o no. Incluso algo que pasa con las redes sociales es que yo escribo algo, por ejemplo, en LinkedIn o en Twitter, y en Twitter a las 48 horas desaparece. Sin embargo, un email, por lo que tú comentabas, yo te lo puedo haber enviado el lunes y lo lees el viernes. Correcto. O sea, al final tengo más alcance y llego más a la gente a través de la newsletter. No, está funcionando guay porque tienes un éxito espectacular, eso seguro. ¿Y cuáles dirías que son los mayores beneficios que te ha traído la newsletter como tal? Porque al final estamos muy acostumbrados, como decíamos, a LinkedIn, que es como la más básica, más estandarizada, pero bueno, destaca ver que hay gente que sigue utilizando el tema del correo. El tema de correo, sobre todo, los mayores beneficios es el tema de que la gente quiera trabajar conmigo. Porque, por ejemplo, cuando tú eres, luego supongo que hablaremos del tema de freelance, pero cuando tú sales a buscar trabajo como freelance a las plataformas de freelance, eres tú el que está persiguiendo a los clientes. De esta manera son los clientes los que quieren trabajar contigo. Entran en tu mundo, te empiezan a leer en base a la frecuencia a la que tú escribes y les llegas de otra manera. Hay menos ruido y, por ejemplo, por lo que comentaba Sergio, llega en el momento en que lee el correo, es un momento en el que estamos él y yo solos. Sin embargo, en LinkedIn, una notificación por aquí es diferente. Sí, entonces, sobre todo el hecho de lo que te permite el email es tener una intimidad diferente con los potenciales clientes, y luego además también en la comunicación. Yo puedo poner links, por ejemplo, para una lista de espera que yo tengo para mis formaciones, y yo tengo gente en lista de espera y venir a mis formaciones. Yo si pongo un link en redes sociales me lo penaliza el algoritmo porque no quieren que salgas de su red social, entonces te lo penalizan, te dan menos alcance. Al final tengo más libertad. Con el tema de la newsletter yo tengo más libertad y una comunicación diferente con los clientes. Sí, la verdad es que ahora que lo dices, estoy echando como sí? rimero y es como dices, hostia, es verdad, o sea, es como si estuviésemos hablando de tú a tú sin más intermediarios. Hostia, es muy buena esa, claro, es como, joder, al final, ¿Te que sacar newsletter? Vamos a tener que sacar una newsletter con la tontería, sí, porque, joder, ahora que dices lo de los enlaces, claro, nosotros la mayor parte de publicaciones que hacemos en LinkedIn son promocionando los podcasts, que al final pues los subimos que también se puede subir a LinkedIn, pero los subimos a otras plataformas. A ver si es que nos están penalizando. Me cago en la leche. Has comentado antes, efectivamente, que llegas al cambio internacional, ¿no? Entonces, ¿qué peores prácticas, en España o fuera? Muy parecido. ¿Qué te has encontrado así lo más garrafal que digas, madre mía? Muy parecido, al final cuestionabas en todos los Sí, eso sitios. seguro. A ver, Y obviamente. muy parecido. Algo que a mí me ha beneficiado mucho por el bagaje que yo venía desde el principio, pero el tema del diseño de software, testing, es una limitación que hay en general en los desarrolladores, ya sea de aquí o de fuera. O sea que en todos los lados hay movidas, ¿no? Pero igual esa limitación muchas veces, no solo tecnológica, ¿no? Muchas veces falta de concepto, ¿no? De entender bien lo que te piden. Sí, a ver, yo creo que también el problema es... analizado mal, ¿no? Va mucho con la naturaleza de las personas. Nos gusta mucho perseguir los objetos brillantes, las nuevas tecnologías, los nuevos frameworks, y tú te metes en las redes sociales y te están bombardeando con eso constantemente. Nueva versión de este framework, nueva librería ahora con la IA, todo lo que es referente a tecnología y framework es lo que bombardea. Incluso luego también a nivel en los estudios formativos ocurre lo mismo. Para tratar de llamar la atención de los alumnos y de los posibles estudiantes, igual bombardean con eso y es lo que se ve en esos ciclos formativos. Luego llegamos a las empresas y ocurre que lo que aprietan son las fechas, que lo que aprietan son las release. Entonces, una persona entra y es muy difícil que, tanto desde los estudios a cuando entra a una empresa, alguien le forme realmente en diseño de software y testing y sabe trabajar con código legado, que precisamente es el conocimiento que no caduca.
que tú no lo vas a... No es como aprendes una librería, esa librería la deprecan y ese conocimiento lo has perdido. Sin embargo, el tema del diseño de software es algo que es como una bola de nieve, solo crece. Solo crece y con el tiempo lo puedes utilizar en diferentes lenguajes, diferentes tecnologías, y además es el conocimiento que más hace ahorrar en coste y tiempo de mantenimiento del software a las empresas. Cuando tienes un equipo que controla de eso, se nota mucho en las empresas. Lo único que es difícil porque muchos managers en las empresas no conocen eso hasta que no tienen un desarrollador o alguien experimentado que se lo enseña, se lo demuestra, pero claro, para llegar hasta ahí es difícil por todo el ciclo que hay de que no se enseña, entonces al final es bastante complicado. Y luego también muchas veces, o sea, nosotros a nivel de consultoría, el cliente final, que le cuentas todo esto y te dice, Claro. sí, esto es muy bonito, pero esto funciona, no lo toques. Claro. Totalmente. Y le dices, ya, bueno, pero esto el día de mañana va a ser inmantenible, porque esto no sé qué, viene un desarrollador nuevo y hasta que entienda todo eso. Ah, no hace que lo entienda. Sí, con que le pase esto y no sé qué, y luego modifícalo tú. ¿Qué? La caja negra aquí. Sí, esa parte de saber vendérselo a los managers, a los clientes, hay que saber cómo hacerlo, porque luego al final no solo puedes vender, por ejemplo, igual a un equipo de desarrollo, que sus dolores van por otro lado, que a un cliente, que a un manager. Al final esto tiene muchos beneficios y a cada tipo de beneficio le interesa a uno. Entonces trata, por ejemplo, de vendérselo a unos empleados como que la empresa se va a ahorrar coste de mantenimiento, al empleado le va a dar igual. Y si tú le vas a decir no, es que lo van a poder hacer más rápido y va a ser menos caótico porque no van a tener que, lo típico de arreglas una cosa, se rompe en 3, va a ser mejor, al cliente va a decir, ya, pero lo voy a tener antes, me va a costar más. Es que a cada uno se lo tienes que vender de una manera. Sí, totalmente. Es que estoy en un punto en el que no sé si preguntarte por tu experiencia en las empresas. Y tú también, Ana. Ay. ¿Verde? Perdona, cosa del directo. Oh, creo que le he dado el botón que no era. Bueno, pues voy a darle. Tiene que estar en verde. Ahora sí, vale. Es que iba a tirar por lo de freelancer, pero estamos volviendo como hacia atrás, entonces yo creo que voy a empezar por la primera parte y luego vamos con el tema del freelance, que me interesa ahondar en eso, pero quiero cerrar la primera. ¿Cómo me enrollo? Es acojonante. Vale. ¿Cómo fueron los primeros pasos en la empresa en los que tú te das cuenta, aparte de por tu mentor, en los que tú te das cuenta de toda la importancia que tiene esto? ¿Y en qué punto dices, vale, hasta aquí hemos llegado, voy a formar a gente porque esto no puede seguir así? ¿Cuál es el clic o cuáles son las cosas que tú dices, estas? Yo me empecé a dar cuenta en la primera empresa porque era lo que estaba en esa primera empresa, lo que se estaba desarrollando era un RP de artes gráficas, donde había que hacer presupuestos, por ejemplo, para lo que era la creación de un libro o algo así, y había una serie de... Lo que era crear ese presupuestador era complejo a nivel de lógica. Y yo recuerdo, o sea, yo llevaba allí pues 3 meses y entonces empezó ese presupuestador a pasar por diferentes personas, ¿no? Hasta que de repente, pues mi tutor dijo, oye, si se lo pasamos a Jorge, y entonces me lo pasaron a mí y claro, como yo creaba test, eso no se rompía tan fácilmente, por lo que sea se me estaba dando bien, todo lo que tiene que ver con esa complejidad de lógica, de diseño de software, se me estaba dando bien, fueron saliendo bien las cosas, cada vez que intentaban meter a alguien en esa parte salía corriendo, espantado. Entonces, bueno, yo ahí me fui dando cuenta de que el tema de diseño de software y el testing, algo que a mí no es que me resultara fácil, pero que me gustaba, me atraía, otras personas les costaba una barbaridad. Y entonces ahí es cuando empecé a ser consciente de, a mí esto se me da bien. Así como, por ejemplo, otras cosas como todo lo que tiene que ver con terminal o todo lo que tiene que ver con diseño CSS, yo veía que por ahí no, pues el diseño de software y el testing, a mí por lo que sea se me daba bien y a otras personas no. Entonces ahí fue cuando me fui empezando a ser consciente. Pero sobre todo el mayor clic fue cuando cambié de empresa. Cuando cambié de empresa y vi que ese patrón en otra tecnología diferente, que ahí es cuando yo fui consciente porque yo en la primera empresa estoy 6 años. En la siguiente es el primer cambio tecnológico que hago. Y yo digo, joder, pues esto que yo hacía de esta manera aquí lo hago también igual, aquí los patrones que yo utilizaba de diseño aquí los puedo hacer aquí también. Y es cuando vi que ese conocimiento que yo tenía era reutilizable. Buah, es que mazo de... Pero es lo que digo, al final lo digo siempre, nos pagan por pensar. Una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, no somos programadores, somos traductores. Dime qué lenguaje quieres que te lo traduzca. Claro. Y ahora con la IA, claro, dime qué lenguaje quieres que te traduzca y que te lo traduzca. ¿Una vez que lo has pensado ya?
somos buenos traductores. Total. Y ahora que dices lo de la IA, ¿cómo te has enfrentado tú a todo el boom de la IA ahora mismo? Porque, claro, imagino que... Me voy a anticipar, porque la IA no tiene buenas prácticas. A ver, yo con el tema de la IA sí que yo lo utilizo a diario, pero lo estoy utilizando como en aquellas tareas que usaban más mi tiempo que mi cerebro. En aquellas que utilizan mi cerebro yo lo sigo utilizando. Utilizo la IA, o sea, yo la IA la tengo como si fuera un junior al que le estoy diciendo haz esto, se lo corrijo, pero no le digo hazme esto y luego según me lo da la IA lo entrego. Eso no lo estoy haciendo porque además yo como veo la IA hay una expresión del mago More que me gusta mucho que dice que la IA es como un espejo de aumento, que si tú le pides basura te va a dar toneladas y si le pides algo bueno pues te da cosas increíbles. Y entonces, bueno, en ese sentido yo creo que es como lo estoy utilizando. Y luego algo característico también de la IA es que cuanto mejor es el contexto, más concreto, claro, mejores respuestas te va a dar. Entonces, si tu proyecto sigue buenas prácticas, te va a dar mejores respuestas que si tu código es código legado que no sigue buenas prácticas, porque el contexto que va a tener va a ser más concreto y menos ambiguo. Te va a llegar yo a mis clientes y le vas a vender tú eso, ¿eh? Contratado. Joder, si nos aceptan, porque le vendes la inteligencia. No, que se me van los datos, que no sé qué, y tú, que no, o sea, o otros que te llegan y te dicen, inteligencia artificial, venga, me va, cambia, véntemela y tú, ¿dónde? Claro. ¿Dónde? Porque no tienes la arquitectura preparada para inyectar nada. Si la meto ahora, te va a hacer mierda y vas a decir que la inteligencia artificial es una mierda. Claro, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, todavía falta ahí... No quiero que te explote una frase que has dicho en la cara. Utilizo la IA como si fuese un junior. Nos ven muchos juniors, ¿vale? ¿Realmente crees que la IA puede quitar el trabajo de un junior o que el perfil de junior va a desaparecer? Porque claro, muchas veces no debería. Aquí hay gente que es cualificada con un buen máster y le dicen, 2 3 años de usted y tú, no debería, y eso tiene un problema que la gente no está viendo, y es que si reemplazamos a los juniors ahora, en el futuro no habrá senior. Correcto. Entonces, no debería. Yo lo utilizo como una extensión mía, la parte más junior que yo puedo tener, que son las tareas más mecanizadas, pero yo no creo que deba de sustituir a un junior, y la empresa que lo haga en el futuro tendrá problemas. Y ya saltando con lo del tema de los juniors, cuando tú entras a un proyecto nuevo, porque comentabas que has estado en varias empresas, habrás sido junior 1000 veces. ¿Cómo te enfrentas a ese código de otros por primera vez? ¿Qué tips les darías a nuestros juniors y a nosotros para... Y a nosotros. y a nosotros para enfrentarte a eso? Porque yo todos los días veo código de otros que algunos dices vale y otros dices vale. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cuáles son los pasos que tú sigues o cosas que te parecen infalibles para ello? A ver, yo a día de hoy, cuando yo, por ejemplo, me contrata un cliente para mantener un software que no he hecho yo, lo primero que miro es si ese código tiene test. Porque es la única manera en la que yo voy a garantizar que si yo toco no rompo nada. Es la manera en la que yo... Lo que me va a servir a mí y lo que hablo con el cliente en ese momento, que si no existen esos test, lo primero que tengo que hacer es crearlos. Tengo que crear esos tests para poder asegurarme que si yo toco cualquier parte del código no estoy introduciendo un error, modificando comportamiento que ya está utilizando posiblemente miles de usuarios, si es una web, y es lo primero que yo trataría de hacer. Y luego algo muy importante también, que puede ser como punto de apoyo los tests, pero no exclusivamente, es entender bien el negocio de ese software. Entender bien el negocio es fundamental, porque al final todo lo que yo divulgo de arquitecturas orientadas al dominio se basan en que conozcas el negocio, el dominio de lo que ese código que estás tocando. Si no lo conoces, pues no vas a poder hacer un buen trabajo. No, total, eso me pasa en el proyecto, que según vas enterándote de cómo deben de funcionar las cosas y cuál es la base, de hecho Sergio lo dice mucho. Lo primero, si no tienen nada que hacer, te pones a mirar de qué va, investiga de qué hacen, qué es esto, qué es lo otro, qué es lo no sé qué. Es verdad que sí. Iba a decirte justo eso y después digo, y por contra, hablas mucho de los test, de los test. En la vida real, me van a matar, los test muchas veces los proyectos son los padres, que te dicen... Hay test y te pone cobertura, 90%, y vas y te pone, si esto no sé qué, return true y tú.
esto no es un test. Eso no es un test, amigo. Sí, al final es, como digo, hay muy poca cultura de diseño de software, de testing, y es por eso que yo me dedico a dar la formación. Claro, porque decía que cuando llegas y si no entiendes el negocio, ¿cómo haces el test de algo Claro. que no es tu código? Claro, Haces ingeniería inversa y... Claro, no, a ver, ahí hay técnicas también, hay técnicas de approval testing, que es, me baso en la respuesta que me está dando actualmente para, en base a eso, crear el test. Ese tipo de test encaja con un tipo de software, si es un software, y sobre todo si estás atacando a lógica, si estás atacando a interfaz, no es tan fácil hacer ese tipo de testing. Luego también, por ejemplo, cuando tú entras en un proyecto y quieres escribir test, lo que suele ocurrir es que no vas a poder escribir los tests que más convienen porque la arquitectura no está preparada, tienes que irte más a los tests end-to-end, que no son los ideales porque hay falsos errores. Bueno, hay una serie ahí de cosas a tener en cuenta, y dependiendo del estado del proyecto, el cliente, tu conocimiento, pues apuestas por unas opciones o por otras. Es que lo del testing es algo que no se habla mucho cuando estamos en la etapa formativa como tal. Yo es que los test así que he hecho en mi etapa laboral es probar en la página web, en plan, funciona, no funciona, Claro. Sigue este camino, pero Pruebas como tal dentro del Porque código normalmente no hay tiempo. Cuando no saben que estás perdiendo el tiempo. o no hay test. Porque realmente el tiempo que inviertes es invertido, porque te va a quitar tiempo de luego de... Hay una prueba que podéis hacer, que yo la hice y aluciné en un momento dado en mi día a día, que es instalar una extensión del browser que te dice el tiempo que pasas, claro, si estás haciendo pruebas manuales, el tiempo que pasas haciendo pruebas manuales. Y yo lo hice y era más de la mitad de mi día. Entonces, con los test tú haces una inversión al principio, pero luego pues es una maravilla. El que tú estés tocando algo de código y hay un test que te diga, no, esto se ha roto. Si no, es que tienes que estar haciendo tú todas las pruebas manualmente, y al final es que consume muchísimo tiempo. Yo ahora estoy trabajando para el Estado y las aplicaciones del Estado, todas las páginas web, sabéis que funcionan de maravilla y fluyen súper bien, ¿no? Claro. Bueno, pues en hacer una solicitud a mano, en hacer todo el proceso, tardabas casi hora y media o algo así, 2 horas, y ha llegado nuestro QA que automatiza cosas y la hace en 10 minutos. ¿Tú sabes cómo han hecho todo así? ¿Qué? Todos los usuarios, ¿que puedo probar todo esto en un día lo que antes probaba casi en una semana? Bueno. Poco valoramos a los QA. Bueno, total, lo del QA es una figura que tampoco te la explican hasta que llegas a la empresa y dices ¡ay! Pero claro, porque ¡Hola! para la gente el QA es el que hace las pruebas y que se piensa que va a decir al desarrollador, es que no has programado bien. No, pero es que siempre hace falta una figura que te diga, oye, Hombre, sobre todo que esto está muy bien, pero esto no es lo que se pide. Que no esto rompa es lo negocio, tal. que entienda bien tal, los casos de uso. Es que Claro. hay mucho detrás de una figura de QA que no hacen los test. Es que los test es parte de desarrollador. A mí me pasa con mi QA que viene y dice, oye, lo siento, ha salido un bug, y yo, no lo sientas, en plan, esto es calidad, lo que tienes en el trabajo, en plan, no pasa nada, sácame 1000 errores, vamos a perfeccionar esto, ¿no? Totalmente. Bueno, hemos hablado de arquitectura limpia, ¿no? Clean Architecture, ¿no? DDD, arquitectura hexadecimal, microservicios, mucha farándula ahí. Panic. Realmente todas son buenas. Hay que utilizar esa buena porque la última que ha salido está súper de moda. A ver, yo creo que yo siempre recomiendo trabajar con arquitectura orientada al dominio. El tema de microservicios, yo creo que sobre todo depende. Yo no empezaría nunca por microservicios. Yo microservicios solo en casos muy concretos, cuando ya haya una demanda de usuarios de peticiones importante, o si estás trabajando en un equipo distribuido, puede venir muy bien también. Pero si estás en un equipo de 4 personas, si estás haciendo una web que van a ver 200 usuarios al día, no tiene sentido. No tiene sentido. Aparte hay cosas también que afectan, como el hecho de que la gente no se da cuenta de la inversión de pasta que hay que hacer luego en temas de infraestructura, cuando trabajas con microservicios. Entonces, en ese sentido, yo más o menos eso es lo que opino. Y luego, desde el punto de vista de arquitectura, Hexagonal Architecture, Clean Architecture, cualquiera de esas que sea orientada al dominio, yo son las que recomiendo. Yo lo que formo es en Clean Architecture porque es la que yo decidí utilizar. Tiene muchas similitudes con Hexagonal Architecture, con Onion Architecture. Al final se centran en el dominio, ponen en el centro del dominio del negocio del cliente, y que no haya una dependencia directa, que no estés acoplado fuertemente a librerías y a frameworks,
y eso la ventaja que te da es que luego el software es fácil de cambiar y se puede adaptar a la velocidad de la tecnología, que siempre va mucho más rápido que el negocio del cliente. No, total, es que se va volando. El otro día me hice yo una demo de MCPs aquí con Model Contest y demás, me descargo página oficial de Microsoft, hace 5 meses publicado, me lo descargo, lo instalo, lo ejecuto y me pone método obsoleto. Y dije, ¿Ya? 5 meses. Se acaba de salir la tecnología y ya está el método 5 meses se después. está cambiando una... Obsoleto. O sea, que es que es constante. A un ritmo brutal. Por eso lo que decías tú antes también, mucha gente es esto es lo último que tal, y dices tú, señor, no es compatible. ¿Qué es en esta versión que está estable? Compensa, es que viendo cómo desacoplar y la cantidad de todas las tiempo que partes y pierdes demás. persiguiendo los objetos brillantes, lo que cambia muy a menudo, es una barbaridad. Me gusta esa expresión, la de los objetos brillantes. Busca unicornios, al fin y al cabo lo mismo. La perfección Los no gamusinos. existe. Programáticamente, si buscas la perfección, te has perdido en el proyecto, porque no la vas a encontrar o siempre vas a querer más, ¿no? Y en todos estos aspectos, hablamos del testing, de la arquitectura como tal base y del tema del código de otros, ¿qué errores dirías que son como los más comunes o qué fallos comete la gente al empezar proyectos? ¿Qué son las cosas que dirías, joder, es que esto pasa demasiado? Aparte de, por ejemplo, que los tests no existen, ¿no? Sí, sobre todo es el tema de acoplarse a librerías y frameworks. Hay una práctica que se suele utilizar mucho en las empresas, que para mí es un error, que es los típicos ejemplos de las librerías y los frameworks que tienen por ahí subidos en GitHub, lo utilizan como plantilla del proyecto que van a desarrollar luego. Y esos ejemplos están para entender la librería y el framework. No están pensados para ser una aplicación real, porque está súper acoplado a su librería y su framework, como no puede ser de otra manera. Te están enseñando su framework, pues sus ejemplos están acoplados a su framework. Entonces, el tema del acoplamiento, el estar fuertemente acoplado a librerías y framework, yo creo que es el error más común y más habitual. El acoplamiento. Has hablado, yo siempre lo digo, que cuando tienes un problema muy grande, casi seguro no lo entiendes. En el momento que los acoplas y lo haces chiquititos, igual no sabes hacer todas, pero dices, esta caja la sabes hacer, esta sí, esta sí. Entonces, afronta todas las cosas que sepas hacer y después ya te pegarás con la que te quede mal. Entonces, primero tienes que acoplar todo lo que hay, qué independencias hay. No sé. Yo sigo trabajando en proyectos que siguen teniendo 6.600 procedimientos almacenados en base de datos, que hacen cosas. Y te dicen, ¿qué hacen? Cosas. ¿Cuál utilizas? No lo sé. Tengo que ir Puro de esos. buscando, o sea, hay muchas cosas por ahí. Mira, lo tengo por ahí ese acoplamiento. Muy interesante. Más cositas, ¿tienes tú por ahí? Tiro yo cosas. Yo es que tengo también importante cuando entras a trabajar en un proyecto grande, un proyecto en empresa o... Bueno, sí, es que tiro más para proyectos grandes. ¿Qué importancia tiene el equipo en todo esto? Porque al final trabajamos con código del equipo o ese equipo que tú tienes previamente tenido otros compañeros y has seguido trabajando con ese mismo código, entonces se hace una bola de nieve. ¿Qué responsabilidad, en qué puede ayudar el equipo? ¿Cómo tiene que ser un buen equipo para poder ayudarse con estas cosas? O sea, para mí lo más importante dentro de un proyecto son las personas y al final el tener un equipo que se autoformen entre ellos, que estén evolucionando, que vayan a la par, que no estén separados como islas, Sí. que hablen entre ellos. Algo que es muy poco frecuente, pero que también yo recomiendo mucho, el tema del pair programming, las formaciones, todo lo que tenga que ver con el conocimiento colectivo, todo eso va a ayudar al proyecto a hacer mejor las cosas. ¿Alguna vez te has encontrado con algún equipo que hayas dicho, madre mía? O en otro momento un equipo que dices, ¡buah, este equipo me funciona súper bien porque hacían esto! Sí, yo estuve trabajando en una empresa, la que menos tiempo he estado, que salí corriendo de allí a los 9 meses. Que eso era como una fábrica en la que cada uno iba allí a una cadena de montaje a hacer sus cosas y... ¿Qué es el número como estaba ahí? No, es la que menos tiempo he estado, que estuve solo 9 meses y porque no me pude ir antes. Pero sí, esa es la que peor. Y luego en las otras que he estado, he encontrado bastante... Sobre todo a medida que ha ido pasando más el tiempo, antes era menos habitual, pero el tema de la formación y demás también es algo que yo soy muy peleón y me he peleado mucho con las personas de allí, pues, los managers y demás, haciéndoles ver la importancia de ese tipo de prácticas y sobre todo es que vean el beneficio, ¿no? Tienes que buscar alguna manera de convencerles y vale, pues no nos vamos a poner a formarnos, yo qué sé, o a hacer pair programming los 20 o 50 que estemos aquí, pero vamos a hacer una prueba con 5 y ver los resultados. Vean los resultados, venga, ampliamos. También el saber cómo vendérselo a los managers también es importante.
No, no, total, pues al final el manager es el que comunica, imagino, todo el tema al cliente y el cliente lo que quiere es resultados y basta. Al final, por eso se rige el mundo realmente. Y de pasar a hablar con los managers a ser tu propio manager, ¿cómo fue ese paso de empresas a freelancer? ¿Cómo dices, voy a probar con esto? Sí, como comentaba antes, yo cuando ya llevaba impartiendo formaciones en diferentes empresas y hubo un momento en que decido hacerlo por mi cuenta, antes de dar el paso ya me habían contactado diferentes empresas para que les fuera a formar, eso también me ayudó a dar el paso. Y cuando ya lo di y había dado algunas formaciones y demás, yo también probé el tema de las páginas de freelance, pero pronto me di cuenta de que por ahí no era el camino. Al final, las páginas de freelance lo que sucede es que no dejas de estar compitiendo con todo el mundo y por precio. Entonces, en todo el mundo siempre va a haber alguien que baje el precio. Que te hacen euros y ya te has perdido la página. Entonces, por ahí no interesa, porque no hay que competir en el mundo en general del desarrollo de software, pero en particular en el freelance, no hay que competir por precio, hay que competir por valor. Entonces, en el tema de la newsletter, donde lo que ven es tu valor. Entonces, por ahí es lo que yo me di cuenta, que lo más importante cuando tú te pasas a ser freelance es que tengas la capacidad de conseguir clientes. Y la capacidad de conseguir clientes pasa porque tú seas capaz de producir algo que sea valioso para los demás. Porque algo que sucede... Saber venderlo, ¿no? También, o sea, claro, al cabo tienes que casi puerta por puerta un poco, tengo un producto que es muy bueno. Claro, ¿no? Al final lo que sucede muchas veces cuando trabajas con una empresa o cuando vas a las páginas de freelance, lo que tú estás buscando es cierta seguridad, ¿no? Yo voy a esta página porque aquí yo tengo la seguridad ¿De qué cobras? de que voy a conseguir clientes, pero eso luego no es real. Eso luego no es real, salvo que empieces a bajar el precio. Empieces a bajar el precio, empieces a bajar tu tarifa y entonces sí, pero claro, eso no interesa. Entonces yo me di cuenta a través de la newsletter y demás que era el mecanismo que yo había encontrado para ser capaz de encontrar mis propios clientes y entonces el mayor reto que yo me encontré fue eso, el saber, lo primero de todo, lo más importante antes que ser muy bueno o no desarrollando software, es saber conseguir clientes. Claro, es lo más importante de todo, porque sin clientes no hay ventas, sin ventas no hay ingresos y por muy bien que se te dé algo, pues si no tienes clientes donde hacerlo, no lo vas a acabar dejando, vas a volver a trabajar para empresas o lo vas a pasar mal económicamente. Claro, es que eso no es el Claro, y seguro que al final acaba volviendo a empresas. Bueno, sí, al final, acaba, pues sí. Si llega un punto en el que ya dice, no me apetece seguir con esto, me apetece estar más cómodo, o lo que sea, o no cómodo, depende de donde caiga, ¿sabes? Pero sí, siempre tenemos las dos opciones de ir cambiando de un lado a otro. Voy a hilar todo esto un segundo, espérate, porque solo antes de que lo que hay detrás son las personas, efectivamente. Yo siempre digo que mi pasión realmente son las personas. Vivo la tecnología, pero realmente son las personas, ¿vale? En tus correos hablas mucho de motivación, autocrítica y propósito, ¿no? Entonces, cuando tú eres freelance, todo esto, tú a ti mismo te autoimpones, ¿no? Porque decías antes, claro, al final tienes una página web, le bajas 100 euros y dices tú, pues te la vas a hacer como buena práctica, quien yo te diga. Porque te la voy a hacer, va a funcionar, pero a la en paz, ¿no? Claro, al final el tema de hacerlo con buenas prácticas, el primer beneficiado soy yo. El primer beneficiado soy yo y luego en consecuencia el cliente. Pero bueno, tú vas a vender la página. Claro, porque el cliente me va a pedir, al final el software está vivo y te están pidiendo cosas y cambios. Entonces, no es lo mismo que algo esté hecho con buenas prácticas, que el cliente me pida hacer unos cambios y yo le diga esto es una semana, a que yo le diga, no, espérate, esto es una semana no, porque este código es código legado, una semana por 3, y le diga 2 meses. Entonces, el beneficiado va a ser él y voy a ser yo, porque si yo le digo 2 meses, a lo mejor no me vuelve a contratar. Pero si le digo está en una semana, él confía en mí, sabe que no le estoy engañando en ese sentido y él ve resultados y en unos tiempos razonables y al final me sigue contratando cosas. Y muy importante por el tema de si trabajas como un freelancer, tu jefe eres tú. ¿Cómo llevas la gestión del tiempo y de todo lo que supone? Porque al final no solo es que tengas que buscar clientes, hacer la newsletter, la presencia en redes, o sea, todo eso... Trabajar, tener vida. Tienes vida, ¿no? Me refiero. ¿Cómo haces para gestionar todo eso? En plan, ¿hubo un momento en el que dijiste, hostia, me estoy pasando? ¿O fuiste muy claro al principio? ¿Utilizas algún método? No, yo siempre he sido muy organizado. De hecho, yo en todas las empresas en las que he estado,
Me han ofrecido siempre ser project manager, lo he rechazado en todas, porque a mí lo que me gusta es estar cerca del código, pero yo soy una persona muy organizada, yo tengo mi horario, no trabajo una barbaridad de horas, yo trabajo mis horas normales, menos de lo que la gente podría esperar siendo freelance. Hay gente que dice que siendo freelance trabajas 12 horas, yo en mi vida he trabajado ese tiempo. Y al final es organizarte, el ser muy productivo. Ahora mismo el mayor problema que tenemos los que trabajamos con las tecnologías son las distracciones. Entonces yo me trato de organizar en bloques. Es un sistema que yo me empecé a autoimponer por las circunstancias de tener niños, de tener que llevarles al colegio. Fui estableciéndome un horario por bloques y me fui dando cuenta de, pues yo trabajo en bloques de 2-3 horas por cómo es mi vida. Y entonces me di cuenta de varias cosas, que en los bloques que yo estaba trabajando tenía que ser muy productivo. Y luego entre bloques me permitía, por ejemplo, entrenar, salir a pasear, sacar a la perra. Entonces yo a lo mejor un día de trabajo normal, pues si he terminado un bloque, les he llevado a los niños al colegio, vuelvo y me pongo a entrenar. Y luego trabajo otras 2-3 horas, les voy a buscar al colegio. Y por la tarde, cuando ya están, a lo mejor han estudiado, les he ayudado con los deberes o lo que sea y están viendo la tele, pues trabajo el último bloque de un par de horas y yo más o menos así me he dado cuenta que me organizo bastante bien. ¿Y no sientes como que estás todo el día? Porque o sea, esto ya es personal. La distribución al final es como trabajo, paras. Que nunca desconectas, ¿no? Sí, no... A mí personalmente me viene muy bien. O sea, yo noto que soy más productivo de esa manera y tengo más sensación de libertad porque, como digo, entre bloques yo entreno, salgo a pasear, quedo con alguien para desayunar. No tengo la sensación de estar metido en una oficina, en un despacho muchas horas seguidas, sino que lo noto más dinámico. Sí, al final es cuando tú te sientes productivo, cuando tú crees que es tu momento y tal. Oh, pues está bien. Y para alguien que quiere o se plantea ser freelancer en un futuro próximo o lejano, ¿qué son las cosas que le dirías en plan para un chaval que dices? Que aprenda a conseguir clientes. Eso es lo básico, ¿no? Eso es lo básico. Luego ya lo demás es secundario. Si tú sabes vender, vas a conseguir clientes. Mucha gente se piensa, no, yo aquí hago un producto y esto se vende solo. O yo hago y soy muy bueno haciendo esto, pero es que no. Es que con eso vas a mantener a los clientes, pero no vas a conseguir clientes. Correcto. Entonces, lo más importante de todo es aprender a conseguir clientes y a vender. Eso es siempre el mayor consejo que yo doy. Entonces, ¿recomendarías a los chavales empezar a escribir, aunque sea en LinkedIn, publicaciones? Trabajar su marca personal, darse a conocer y crear su propia comunidad. O sea, a mí eso me ha venido muy bien. El no depender de terceros, de redes sociales, de algoritmos, todo lo que tenga que ver con crear tu ecosistema, yo es lo que recomiendo porque al final te da más libertad a la hora de poder conocer contactos, tener contactos, el poder comunicarte con ellos y que se olviden de las plataformas de freelance, salvo que estén empezando, no tengan trabajo y no les quede más remedio hasta que enganchen con algo de crearse su propia comunidad. Porque comentábamos antes, por ejemplo, del podcast que unos compañeros, ahora ya amigos, el año pasado que estudiaron aquí, hicieron el máster y se montaron una empresa así de primeras, así, de empresa, tal, o sea, ¿cómo ves también ese paso de decir, hostia, sin haber dado unos pasos previos antes igual en consultoría o en otro lado, el meterte en una startup o algo así? Lo ves muy descabellado, a ver, piano... Ahí va a depender un poco de los perfiles que tuvieran. Si son perfiles un poco heterogéneos, que a uno se le da un poquito mejor la venta, a otro es más del lado del código, no sé cómo les está yendo, pero les podría ir bien. Si son perfiles muy parecidos, se van a encontrar pues, limitaciones en aquello que no se les da bien. Eso seguramente es lo que se van a encontrar. Entonces, yo como digo, si tú estás solo, vas a tener que tener la habilidad de saber vender, saber gestionar tu tiempo y luego saber desarrollar lo que te estén pidiendo o las formaciones que te estén pidiendo o saber crear un producto que luego sepas vender. Y si trabajas con diferentes personas, que montas una empresa, algo así, que se complementen, que tengan diferentes habilidades, sería lo ideal. Y tener una asesoría legal. Bueno, y fuera, porque andan en burocracia. Burocracia, vamos, hay y 10.000 historias. Y de todo el tema de las formaciones y tal,
Llevas un montón de tiempo, cosas así curiosas con las que te hayas encontrado, alguna formación que destaques, que "Buah, esta es la leche y casi nadie sabe de ello", aparte, por ejemplo, lo que decía antes del testing, digo, ¿qué no nos entrenan para hacer testing? Te voy a ir a la pregunta, o sea, ¿cómo eliges Los qué temas publicas? también. ¿Qué dices? Esto es interesante, yo creo que esto... ¿La newsletter te refieres? La newsletter de LinkedIn, que tú ves, o sea, Los cursos, cuando todo. dices, voy a crear este curso, porque creo que va a aportar valor, o sea, no tiene tendencia, obviamente, creo que no eres un tío que tiene tendencia, digas, pero esto está de moda, lo voy a agarrar. No, al final yo cuando empecé a crear yo empecé primero por la formación presencial. Al principio era una empresa que me contactaba y me decía, queremos que nos formes en esto y en este lenguaje. Y entonces era la formación a medida para esa empresa, para lo que necesitaba. Luego yo poco a poco me fui dando cuenta de que eso no... El tiempo que yo invertía en preparar esa formación para darla solo una vez no me compensaba. Entonces fue cuando empecé a pensar en formaciones más estandarizadas. Entonces yo creé mis 3 formaciones que tengo, que son presenciales en directo, que son la de Testing, Refactoring y la de Clean Architecture. Empecé a ver que la de Clean Architecture era la que más me demandaban y al final prácticamente a día de hoy en directo es la única que doy. Luego pasé a grabar formaciones y ponerlo en internet y ahí mi idea era que fuera un complemento a la formación en directo. Porque yo lo que veía, por ejemplo, es que me decían, vale, muy guay, me has explicado esto de Clean Architecture, pero yo ahora cómo lo aplico en mi proyecto donde tengo código legado. Entonces me lo empezaron a decir varias personas y dije, pues ya está. Voy a crear una formación donde yo cojo una aplicación de código legado y poco a poco que yo programando en directo, pero grabado, voy refactorizando y que vayan viendo cómo es el proceso hasta conseguir que lo convierta a Clean Architecture. Y se basa un poco, yo las formaciones que voy creando las baso en escuchar a la gente a través de la newsletter. A través de la newsletter, por ejemplo, en septiembre saqué una formación de cómo yo consigo clientes potenciales. Y entonces esa formación surgió porque a raíz de LinkedIn o en la newsletter me contestaban a mensajes o me enviaban mensajes respondiéndome a la newsletter y me decían, ¿tú cómo haces para conseguir clientes? ¿Qué página de freelance me recomiendan? Y me lo preguntaba tanta gente que dije, bueno, pues voy a grabar una masterclass contando cómo lo hago yo y a quien le pueda servir, pues bienvenido sea. Joder, es que está guay Qué porque... tecnólogo, partiendo de la experiencia, siempre lo digo. Algo que enseñas es que lo has practicado. Mola también como el equilibrio entre el curso que te estoy dando y aparte te doy otros recursos, en plan, eso, genial. ¿Y dónde se pueden ver tus cursos? ¿Cómo contactan contigo para esto? En mi web, susode.com, ahí se pueden registrar en mi newsletter y ahí entran ya en mi mundo, como digo yo siempre, y a partir de ahí yo todos los cursos que saque, todas las formaciones, las ediciones que voy haciendo en directo, lo comunico siempre a través de la newsletter. Y así es como lo pueden hacer a través de susode.com. Perfecto, maravilloso. No, aparte de tus cursos, hemos hablado antes de gente que comparte en GitHub, tú tienes tu GitHub público, ¿no? Y tienes muchísimo contenido Tengo subido, ¿no? contenido. De calidad. Siempre. Entonces ahí también, pues ahí te pueden ir empezando a cacharrear, ¿no? Para que vean viendo cómo funcionas y demás. Porque yo sí que he usado alguno de tus repositorios y fue cuando empecé a conocerte, pues ya te digo, después de hace ya tiempo. A charlar por ahí. Joder, el GitHub, la gran olvidada. Y te quería hacer una última pregunta. Te digo, luego decimos que tal. Sí, que ¿Ves cómo se pasa hablando? porque hablábamos antes de empezar el podcast lo del tema de Android. Y yo ya te he dicho que me flipa ese rollo, lo único que hay muy poquito. ¿Con cuánto te has encontrado? ¿Hay muchas empresas que lo solicitan? ¿Suele ser más freelancer? ¿Dónde podemos encontrar ese nicho? ¿Tienes cursos de eso? A ver, cuéntame más. Que me encanta eso. A ver, obviamente hay mucho más de web. Hay mucho más trabajo de web. Yo, de hecho, cuando digamos que abro el abanico a la parte de React, un poco más de web o backend con Next.js y demás, es porque me lo están pidiendo y me lo piden más que la parte de Android. Pero bueno, Android, yo creo que ahora, sobre todo con el tema de Kotlin multiplatform y demás, yo creo que sí que hay bastante vigente, le queda cuerda para rato. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, han surgido tecnologías como el tema de Flutter y demás, pero bueno, al final a mí me siguen saliendo cosas de Android. Sí que es verdad que lo de Android son más proyectos más antiguos que ya tenía yo, que venía manteniendo, y lo que me suelen pedir más nuevo es más la parte web. Bueno, algo queda. A mí se me da esperanza en mi corazoncito. Yo es cierto, otras tecnologías que he oído que unían los dos mundos de Apple y de... Pues es que es lo más complicado.
mira chavalín, cómo ha acabado y al final todos esos intentos, si quieres una buena aplicación que funcione en un iOS tienes que saber Swift y si tienes que uno de Android tienes que saber Android. Entonces la gente que siga pidiendo aplicaciones buenas para Android va a tener que saber Android igualmente. Lo que pasa es que yo creo que esa gente queda menos. Ya no sirve una publicación que salga y se la descarguen 1 millón de usuarios y después ya vemos si realmente invierto o no invierto en un desarrollador que sepa Android. Sí, no, creo yo, en mi opinión, ¿eh? No sé. Al final con eso hay muchas empresas que también es un tema económico, ¿no? Si Claro. no se pueden mantener 2 equipos, el de iOS y el de Android, pues apuestan más por tecnologías que sean multiplataforma. Entonces, bueno, al final va a depender un poco de las necesidades que tenga y la capacidad a nivel económico que tenga cada empresa para poder tener 2 equipos o mantener uno que sea multiplataforma. Eso puede influir también. Porque muchas veces tienes la web y luego subcontratas a alguien y dices, toma, dame la aplicación que muestre esto, está en la web y ya vas manteniéndolo poco a poco con una persona o 2 que te hagan los mínimos cambios y cosas de esas. Bueno, Sí, está ahí. de mobile hay menos. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo, como siempre, al final, frase resumen, como tienes tantos perfiles, en mi caso tiro para el mío que es de arquitectura. ¿Qué recomendarías a alguien que vaya a empezar en ese mundillo de arquitectura? Así? Técnicamente no, porque ya hemos dicho que al fin y al cabo las tecnologías pueden cambiar, pero como arquitecto yo creo que es más ese pensamiento, ¿no? Sí, a ver, yo siempre recomiendo principios de desarrollo de software por encima de librerías y frameworks. Y un ejemplo que a mí siempre me gusta poner es que no hay mejor ejemplo que los libros. Cualquier libro de cualquier librería o framework se queda para calzar la mesa al poco tiempo y sin embargo los libros que tienen que ver con diseño de software, con testing, se vuelven clásicos, los tienes ahí, los consultas dentro de 5 años y dices, joder, yo esto no lo había visto hace 5 años y es porque no estabas preparado para entender eso todavía y son libros que puedes seguir aprendiendo de ellos durante años. Yo, de hecho, tengo 2, el de Clean Code y el de Clean Architecture, y eso supongo que ahí pues, son buenas prácticas que yo creo que toda la vida pensar, ¿no? Toda la vida. Sí. Yo es que creo que en esto es que siempre tiro por lo de la educación, pero creo que se debería hablar más de... Es que siempre. Se debería hablar muchísimo más del testing, se debería empezar a centrar un poco también en las bases de la arquitectura, pero a los chavales en plan, un poquito, es que yo no he visto testing en mi vida. Y bueno, algo he visto, pero poco, hombre. En el ámbito educación. Ahí. En el otro también, no, en el ámbito de educación. Y pues que yo creo que también es muy importante, que esto os lo he dicho alguna vez a Paco, pero es que es más complicado, el poner a los chavales en un reto de intentar modificar cosas en una aplicación que no sea suya. Porque yo es un reto en el que me he enfrentado cuando, cualquier junior se enfrenta cuando llega ahí a la empresa y dices, joder, es que esto por dónde lo cojo. Y dar tips de eso, es la conclusión que a mí me queda, en plan de que todavía queda como mucho camino por avanzar. Te compro esa idea y te suelto a ti la percha. Qué fácil decir eso, pero tú no puedes coger un código legado de un cliente y decirle, mira, este cliente ha hecho esta puta mierda, te va a enseñar cómo hacerlo bien, ¿vale? Tú cuando enseñas a cambiar código legado, ¿tú te generas el código legado malo? ¿O hay por ahí sitios donde tú coges cosas ya mal hechas? El curso que yo hice, ahora estoy haciendo uno que todavía no lo he sacado, que ese lo he cogido de ejemplos del framework. Como os he dicho antes, eso tiene, desde el punto de vista de arquitectura malas prácticas, lo he cogido de ahí. Pero el otro que yo hice, el primero que yo saqué, que era una aplicación React, ese lo hice yo aposta mal. Lo hice aposta mal. A mí es que eso es lo que me da pereza, me mata. Ese lo hice yo aposta mal, era una página de React, que lo que hice fue meter ahí toda la lógica de negocio, todo mezclado, todo súper acoplado, lo creé todo, era como si fuera un carrito de la compra. Lo hice primero mal y luego lo hice bien. Pues si necesitas una aplicación de Android, yo tengo mi TFG y yo te la dejo. Que te la arregle, ¿no? ¿Para qué buscáis? Si yo tengo cosas en Illesca, pues metéis en Illesca cualquier cosa que hagáis clic. No veas, pero yo ya no lo abro por curarme en salud. Pues aquí cerramos. Nada más. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Dejaremos todas tus redes y tu página web y todo para que los chavales se puedan apuntar, aunque sea a la newsletter. Y pues chicos, os invitamos a seguirle, por favor, que este hombre es maravilloso, fantástico y sabe un montón de cositas. Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias a de las personas y creo que efectivamente que más que la mejor arquitectura, ¿no? Se construye mejor que un diagrama con las personas, ¿no? Sí. Total. Un buen equipo va donde quieras. Y con esto y un bizcocho, pues un aplauso por nosotros.
Esto ha sido bestial. Nos vemos en el siguiente con más contenido tech.